Bienvenidos otra vez. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano. Y hoy tengo preparado un sermón que pienso es, interesante para mí. Pero quizás alguien va a escuchar y va a decir, yo no sé qué pensar en eso. Porque a veces usamos algo o hablamos de algo por mucho tiempo sin pensar en lo que estamos diciendo. Y el otro día estuve pensando en esto y he escuchado muchos usando el ladrón en la cruz como un ejemplo de salvación de hoy. Y yo empecé a pensar, ¿en verdad es un buen ejemplo de salvación de hoy? En algún sentido sí, porque aquí tenemos Cristo, Jesús, ¿verdad? Él es el justo, ¿verdad? Voy a hablar de esto en un momentito, pero Jesucristo es el justo que murió por los injustos. Y tenemos en Lucas, vamos a comenzar en Lucas, la historia de el ladrón en la cruz. Y muchos quieren predicar que él fue salvo igual que nosotros hoy en día. Y yo estoy pensando, ¿cómo? Entonces, quiero hablar hoy de el ladrón en la cruz es un pobre ejemplo de la salvación de hoy. Ahora, yo sí he usado como un ejemplo, por ejemplo, en enseñar que no somos salvos por bautismo en agua. Bueno, Cristo Jesús quería salvar a tal y él nos dijo, ok, vaya a bautizarse. No somos salvos por bautizar, tampoco somos salvos por las obras. Entonces lo que pasó cuando Cristo estaba en la cruz con aquel era diciendo, Señor, recuérdame. ¿Somos salvos por decir, Señor, recuérdame? Muchos pensamientos que tenía yo, porque yo escuché un predicador diciendo, el ladrón en la cruz es en verdad cómo ser salvo hoy. Y yo dije, debemos que usar el cráneo, ¿verdad? Debemos que cranear, ¿verdad? Un poco de esto. Y preguntar, ¿es verdad? ¿Es verdad que el ladrón en la cruz es un ejemplo de la salvación de hoy? Vamos a leer Lucas 23 y vamos a leer versículo 33 hasta 43 para ver la historia y vamos a ver si eso es en verdad un buen ejemplo de la salvación de hoy. Lucas 23, 33 y adelante. Y cuando vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces había 3 personas crucificadas en aquel día en el Calvario. Y dice, mas Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos se echaron suertes. Y el pueblo estaba de pie mirando, y los príncipes también con ellos se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si él es el Cristo. O dice, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose ofreciéndole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también una inscripción escrita sobre él con letras griegas y latinas y hebraicas. Este es el rey de los judíos. Ahora dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ni aun tú temas a Dios, estando en la misma condenación. Él dice, mire, estamos condenados porque somos culpables. Él no culpable. ¿Por qué estás hablando así? Y nosotros a la verdad justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y decía a Jesús, Señor, acuérdate de mí. Voy a leer lo demás un momentito, pero esto era muy injusto, porque él estaba diciendo a Jesús, mire, tú voy a burlar. Y él estaba burlando contra el justo que nunca pecó. Y del otro lado dijo, mire, somos injustos, tú y yo, y él no. ¿Por qué hablas así? Entonces él estaba defendiendo a Jesús.
Bueno, eso está bien, eso es bueno, ¿verdad? Pero mire lo que dice este ladrón. Siguiendo dice, versículo 42. Y decía Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿somos salvos hoy por orar, Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino? Pienso que no. Pero esto es lo que él dijo. Este varón vino en oración y vino y dijo al Señor, recuérdate o acuérdate de mí. Acuérdate de mí. ¿Cuándo? Cuando tú entras tu reino. ¿Somos salvos por solo decir de boca, acuérdate de mí, Señor, cuando entras en tu reino? ¿Cuál reino? La Biblia habla del reino del cielo y el reino de Dios. ¿Cuál reino? Entonces, cuando yo estuve leyendo esto, yo estuve pensando, yo escucho muchos predicadores diciendo, y podemos ser salvos exactamente como Él hoy en día. Y yo digo, pero todo estaba aquí escrito del reino. Y no está diciendo, Señor, quiero ser salvo, ir al cielo contigo. No, dice, acuérdate cuando tú estás reinando en su reino. Qué raro decir. Y Jesús dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Ok? El paraíso de que habla allí es el mismo paraíso de hoy. Muchas cosas que tenemos que ver. Pero deseo que entiendas tú que esto no es un buen ejemplo de la salvación de hoy. Porque en la Biblia tenemos una cosa que se llama dispensaciones. Y según la Biblia, cuando miramos a las dispensaciones, miramos a través de la Biblia que Dios cambia a veces, como trabaja con los hombres. Y entonces es importante que entendemos que a veces estamos hablando de esa dispensación, a veces no. Estamos nosotros aquí en el tiempo de la gracia. Aquí está la tribulación, aquí está el milenio. El milenio es el reino de Dios. Entonces está diciendo él, recuérdate o acuérdate de mí cuando tú gobiernas por 1000 años. Porque esto es el reino. Yo veo que él reconoció que Jesús es el rey de Israel. Pero está confiando en él para ser salvo. ¿Es la salvación de hoy? O quizás es un poco diferente. Vamos a ver. Primera cosa que quiero decir de esto, porque yo lo veo un poco diferente, es esto. Cristo todavía no hubiera muerto. O sea, es el Antiguo Testamento todavía. ¿De qué hablo yo? ¿Ok? Yo digo que el ladrón en la cruz no es un ejemplo de la salvación de hoy, porque cuando eso pasó, todavía era en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, y vamos a verlo en Hebreos, que el Nuevo Testamento empieza con la muerte del testador. Aquí es donde Cristo murió. Entonces todavía no había muerto Jesucristo. Entonces esto todavía es en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede ser un tipo de la salvación de nosotros? O sea, ¿cómo podemos decir que es salvo él igual que nosotros hoy si él es todavía en el Antiguo Testamento? Vamos a Hebreos capítulo 9. Yo quiero pues enseñarte esto solo para enseñarte porque es importante entender las dispensaciones. Hebreos 9:15 dice, y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento. ¿Quién? Jesús. Para que interviniendo muerte para la redención de los transgresiones que habían debajo del primer testamento, los que son llamados reciben la promesa de la herencia eterna.
Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador. Entonces, aquí muere Jesucristo. Allí es donde Él derramó su sangre. Y cuando Él murió derramando su sangre, allí empezó el Nuevo Testamento. Bueno, cuando este hombre dice, acuérdate de mí, Señor, en tu reino, Cristo todavía estaba vivo. Entonces esto todavía estaba en el Antiguo Testamento. Entonces es poco raro tratar a forzarlo en nuestra dispensación. Es un poco raro decir que nosotros somos salvos hoy por pedir a Dios acordarnos en su reino. Que es un poco diferente. Eso es el Antiguo Testamento. Mire lo que dice 2 Corintios. Pero yo he escuchado muchos predicadores diciendo, eso es como ser salvo hoy. Tú hoy puedes ser salvo exactamente como este ladrón. Bueno, tenemos que ir al Antiguo Testamento entonces. ¿Cómo? Tenemos que pedir Dios nos acuerda en su reino aquí. ¿Cómo? ¿Eso es como ser salvo hoy? Un poco raro. Resuena para mí. ¿Qué dice 2 Corintios 3:6? Dice, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros que somos predicadores, debemos ser predicadores suficientes del Nuevo Testamento. O sea, debemos ser hombres que predican lo que es la salvación de hoy. No apartando, no cambiando, no enseñando cosas que eran para otro en otro tiempo. Debemos predicar el Evangelio de hoy. La Biblia dice en Hebreos 7:22 que Jesús es el del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo rápidamente. Hebreos 7:22. Allí leímos esas palabras. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. Estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento. Entonces, debemos estar en este lado, no ahí. ¿Me entiendes? Espero que sí. ¿Estamos bajo la ley hoy? Claro que no. Romanos 6:14 dice que no estamos debajo de la ley. Romanos 10:4 dice que Cristo es el fin de la ley para todos que creen. Gálatas 3:24-25 nos dice así. Nos dice que la ley era nuestro ayo para traernos a Cristo. Y cuando ya venimos a Cristo, ya no estamos debajo de un ayo o algo así. Entonces todo cambia cuando Cristo muere. Y esto es una historia de antes que murió Jesucristo. Entonces yo no veo como un buen ejemplo de salvación de hoy. ¿Me entiendes? Número 2, la segunda cosa que quiero decir es esto. Y tengo que preguntar, ¿cuál es el Evangelio de hoy? Bueno, la segunda cosa que veo es, no nos dice que el varón, o el ladrón, mejor dicho, el ladrón confió en la sangre de Cristo. Él estaba allí mirando la crucifixión de Jesucristo, mirando a Dios manifestado en la carne, pagando por los pecados del mundo. Él estaba ahí mirándolo y pudo ver todo. Y él vio a Cristo y su sangre derramada. ¿Confió él en la sangre de Cristo? No nos dice la Biblia. En vez de decir, Señor, confío en tu sangre para perdonarme de mis pecados, él dice otra cosa. Él dice, acuérdate de mí en tu reino. Qué diferente. No es lo mismo. Entonces debemos preguntar, ¿cuál es el Evangelio de hoy? El Evangelio de hoy fue dado a Pablo. Y es el Evangelio de Pablo. Y necesito explicar esto porque muchas iglesias no explican. Ellos enseñan otro evangelio. Pero el evangelio de Pablo se encuentra en 1 Corintios 15, 1 al 4. Y tiene que hacer algo con la sangre preciosa de Cristo. Y tiene que hacer algo con la fe.
Y según Pablo, la salvación es por fe en la sangre de Jesús. Y eso es importante entender. Vamos a ver algunos versículos para que entiendas. Porque quiero que entiendas lo que la Biblia enseña. Vamos a, primeramente, bueno, yo cito estos, tú puedes buscar. Pero Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Siempre tenían que derramar sangre en la Biblia para remisión. Y la Biblia dice que hoy somos salvos por la fe, no por las obras. Dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por la fe. Y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora entonces, si somos salvos por la fe, ¿fe en qué? Romanos 3:25. Romanos capítulo 3, versículo 25 nos dice claramente en qué debemos poner nuestra fe. Y yo no sé si él puso su fe en esa cosa, porque él no dice. Y no nos dice la Biblia. Solo nos dice que él dijo, acuérdate de mí en tu reino. ¿Dónde dice él estaba confiando en algo? No dice. Romanos 3:25, ¿qué dice? Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Entonces, dice que para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Ahora, espero que tú conoces tu Biblia. Cuando vino Cristo, todos estaban preguntando, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces, ellos tenían que creer en quién era Jesús. ¿Quién era el Mesías? Entonces leímos Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Siempre están preguntando, ¿quién es? Y siempre está diciendo, tú tienes que creer en quién soy yo. Pero cuando los judíos mataron a su Mesías, Dios después dijo, ok, Pablo, venite Pablo. Te voy a enseñar, Pablo, algo. Y Dios enseñó a Pablo revelaciones. Y las revelaciones, o sea, misterios, que fueron enseñados a Pablo, son la doctrina de la iglesia de hoy. Y Dios dijo, porque los judíos habían rechazado a su Mesías, Dios dijo, Pablo, esto es el evangelio que quiero que predicas. Y el evangelio no es solo creer que Jesús es el Mesías. No, lo que Dios reveló al apóstol Pablo como el evangelio de hoy que salva es esto. Dijo a Pablo, enseñar lo que yo hice. Entonces hay que confiar en lo que Cristo hizo, su sangre, su expiación de sangre. Y con Pablo, Dios dijo, enseñe al pueblo poner su fe en lo que he hecho, ¿verdad? Lo que hice. Está bien creer que Jesús es el Mesías, pero nosotros no somos salvos solo por creer quién es Jesús. Tenemos que poner nuestra fe en lo que Cristo hizo. En lo que Él hizo, porque Él pagó por nuestros pecados con su sangre. ¿Ve? Vamos a ver. Vamos al libro de Actos. El libro de Actos es un libro de transición. Y si tú conoces tu Biblia, tú veas claramente que los judíos rechazaron 3 veces. Número 1, vino Juan Bautista, enviado de Dios Padre. Y ellos rechazaron a él. Vino Jesucristo el Hijo. Rechazaron a él y pusieron a él en la cruz. Crucifíquele, crucifíquele, gritaron. Entonces Dios aún más dio a ellos otra oportunidad con los apóstoles. Y con uno que se llamaba Esteban. Y Esteban predicó en Actos o Hechos capítulo 7. Ellos mataron a Esteban. Y él dijo, ¿por qué siempre andas en contra del Espíritu Santo? Entonces ellos rechazaron el Espíritu Santo. Rechazaron el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Dios dijo, ok, los judíos no me quieren, Pablo, venga. Y esto es lo que digo que tú vas a predicar.
predicas lo que he hecho y que ellos tienen que poner su fe en mi obra terminada. Y encontramos el mensaje de Pablo en Actos o Hechos 13 y versículos 38 y 39. Mire lo que dice. Seaos pues notorio, varones hermanos, que por este os es predicada remisión, o sea, perdón de pecados. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ¿ok? No por obras. En él es justificado todo aquel que creyere. Entonces Dios dio a Pablo la prédica de justificación. Justificación, o sea, justificado. Justificado por la fe. Fe en la sangre. Entonces otra vez, ahora no somos salvos por creer en quién es Jesús. Dios dio a Pablo el evangelio y dijo, Pablo, diga que para ser justificados o sea perdonados tienen que confiar en lo que yo hice. Porque aquí pagué los pecados de todos. Y esto es la enseñanza bíblica. Nosotros somos salvos hoy por el evangelio de Jesús revelado al apóstol Pablo. Pablo lo llama mi evangelio 3 veces en la Biblia. Y mire lo que Pablo dice. Y lastimosamente muchos predicadores omitan, o sea, olvidan a Pablo. Pero Pablo está en la Biblia con razón o con propósito. Porque Dios dio a él el evangelio de hoy para nosotros como ser salvo. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Oiga, mire bien lo que dice Romanos 2:16. Romanos 2:16 dice, en el día en que juzgará Dios los secretos de los hombres por Jesucristo según mi evangelio. Entonces Pablo llamó su predica o su predicación, la predicación de justificado por fe, ¿okay? Lo llamó mi evangelio. Entonces está diciendo, Jesús me reveló que esta es la cosa que debo predicar, salvos por fe, no por obras, y fe en la sangre. ¿Ok? Con esto dicho, es muy diferente lo que pasó aquí en el Antiguo Testamento. Este hombre, el ladrón, no dijo, Jesucristo, ahora mismo te acepto como mi Salvador confiando en tu sangre derramada. Confío en lo que tú hiciste por mí. No, él dice, yo no quiero que me olvides. Por favor, acuérdate de mí cuando tú estás reinando aquí por 1000 años. Ve cómo es completamente diferente. No es lo mismo. En 1 Corintios 15, 1 al 4, aún más dice que el evangelio de Pablo es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. ¿Y dónde fue? Fue arriba al cielo. ¿Ok? Y esto nos lleva a mi último punto. Y en mi último punto, tengo que preguntar, ¿dónde fue este hombre cuando murió? Número 3, este hombre, este ladrón, no fue al cielo cuando murió. ¿Cómo? Sí fue al cielo con Cristo. ¿De veras? ¿Has leído? ¿Has pensado? Leyendo, Jesús prometió a él, ok, tú vas a estar en el paraíso conmigo en este día, ¿verdad? Menos que 24 horas. Dice que no duraron más que 24 horas los que fueron crucificados, porque salió mucha sangre y las aves vinieron a comer. Entonces él murió entre 24 horas de cuando Cristo murió. Y cuando Cristo murió, ¿dónde fue Jesucristo? Bueno, la Biblia dice que él bajó y que él estaba abajo de la tierra por 3 días y 3 noches. Entonces, ¿fue al cielo él? Dice que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y en vez de ir arriba al cielo, estaba ahí abajo. Muy diferente. Hoy, si morimos, vamos directamente al cielo, porque Pablo dice, ausente del cuerpo, presente con el Señor. El cuerpo va al sepulcro, el alma va al cielo, hoy. Pero en este tiempo, muy diferente. Él se bajó, o sea, él se fue abajo. Y hemos leído en Lucas 23, 43, Cristo dijo que estarás conmigo en el paraíso hoy. Esto es una cosa que nos pone a pensar y nos pone a estudiar. ¿Dónde fueron en el Antiguo Testamento cuando murieron? ¿Y fueron al mismo lugar que hoy? O vamos a ver. En la Biblia tenemos dos lugares. Tenemos aquí un lugar que se llama el seno de Abraham. Seno de Abraham. Y esto se llamó, o ellos llamaron, el paraíso en aquel entonces. Y en otro lado teníamos lo que se llama el infierno. Y en el Antiguo Testamento, si uno murió sin Cristo, o sea, sin obedecer a Dios, fue al infierno. Esto se encuentra en Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al infierno. Pero si uno obedeció a Dios y hizo lo que Dios mandó, su alma fue aquí, al seno de Abraham. Y allí quedó. Entonces este hombre dijo, acuérdate de mí en tu reino. Y Jesús dijo, bueno, sé que tú me quieres, entonces tú vas a ir conmigo al paraíso. Abajo, no arriba. ¿Ok? En vez de ir al infierno. Y esto es lo que pasó. Y esto se encuentra en Lucas 16. Lucas capítulo 16 nos enseña claramente dónde fueron los del Antiguo Testamento al morir. Los malos aquí al infierno, los otros aquí al seno de Abraham. Y vamos a leer en Lucas 16 más de esto. Y oiga bien, esto no es una parábola, ¿verdad? Esto es algo que pasó. Jesús está hablando de lo que pasó, de un hombre rico y de un pobre. Y dice, empezando en Lucas 16, versículo 19. Y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo. ¿Ok? Y este es el hombre rico de que habla. Y él se fue ahí. Aquí tenemos el pobre. Y aquí también está mencionando otro que se llama Abraham. Abraham. Entonces mire lo que dice. Y había cierto hombre rico que se vestía de púrpura y de lino finísimo y en suntuosidad bebía alegremente cada día. Había también cierto mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le llamían las llagas. Oiga bien. Y aconteció que murió el mendigo, ¿ok? Mendigo o mendigo, pienso que es mendigo, pero he escuchado los dos. Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Entonces el alma sale al morir y el alma va a uno de los dos lugares, mientras que el cuerpo va al sepulcro. Dice, y en el infierno alzó sus ojos, estando en tormentos, y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces de lejos aquí en el infierno pudiera ver acá a ellos. ¿Y qué dice? Dice, y el infierno alzó sus ojos estando en tormentos y ve a Abraham lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Mas dijo Abraham, Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, mas ahora él es consolado y tú eres atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está establecida entre nosotros y vosotros. Así que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allí pasar allá. Ya está el gran golfo, dice. O cima, podemos decir. Entonces dijo, ruégote pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dice, Abraham y a los profetas tienen, oíganlos. Pero él dijo, no, padre Abraham, mas si alguno fuere a ellos de los muertos, se arrepentirán. Mas él le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se resucitare de entre los muertos. Una cosa interesante, este hombre se llama Lázaro. Y en la Biblia había Lázaro, uno que se llamaba Lázaro, que sí resucitó de entre los muertos. Y los fariseos no creyeron en él. Interesante, ¿verdad? Pero esta es una historia muy bien conocida. Pero es la verdad. En aquel entonces había el seno de Abraham, que se llama paraíso en aquel entonces, y había el infierno. Jesús, al morir, fue al seno de Abraham y dijo, tú vas a ir conmigo. Y él fue ahí. Entonces, ¿cómo es esto? Un ejemplo de salvación de hoy. Porque hoy al morir vamos directamente al cielo. Fue este hombre, el ladrón, arrepentido, vino a él, a Cristo, y fue al cielo. Pues eventualmente, ¿ok? Tengo que explicar eso. No voy a leer todo lo que leí en inglés, ¿verdad? Pero en 1 de Pedro 3, 18, ahí habla de Cristo que murió y resucitó. Y versículo 19 dice que cuando Cristo se bajó aquí, Él predicó a los espíritus en la cárcel o encarcelados allí. Y vamos ahora a Efesios porque quiero enseñarle lo que pasó. Y la pregunta es, ¿dónde está el paraíso hoy? ¿Hoy el paraíso todavía está en el centro de la tierra? No. Ya está en el cielo ahora. Todo cambió cuando Cristo resucitó. Efesios capítulo 4, versículo 8 a 10. Dice, por lo cual dice, cuando Él subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Mas el que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para que llenase todas las cosas. Entonces Cristo, después de 3 días, resucitó. Y cuando Él resucitó, Él llevó a todos ellos al cielo. Y esto ahora se vació. Y después el infierno se creció. Y en el libro de Isaías capítulo 5 dice que el infierno se ensanchó. O sea, se creció grande. Porque ellos salieron. ¿Y cómo sabemos que esto es la verdad? Bueno, porque la Biblia nos dice. Y hay muchos pasajes. Pero en 2 de Corintios 12, 1 al 4. 2 de Corintios 12, Pablo dice que él fue llevado arriba al paraíso. Entonces, esto arriba ahora se llama el paraíso. El paraíso en el Antiguo Testamento era este lugar. Pero el paraíso ahora está ahí arriba. Y si tú quieres saber más de esto, puedes leer Mateo 27. Mateo 27, versículos 52 y 53. Porque habla de el alma de la gente aquí salieron y entraron en sus cuerpos en el sepulcro. Y de allí caminaban por un rato. Y después todos juntos subieron al cielo. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia. Pero cuando Cristo murió en la cruz y dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso,
no estaba diciendo arriba, estaba diciendo abajo. Y esto es por más que casi 4.000 años, porque Cristo vino casi 4.000 años después. 4.000 años en el Antiguo Testamento, allí es donde fueron ellos. Y es difícil llamarlos salvos. Yo los llamo seguros, porque Cristo vino para traer la salvación. Entonces muchos dicen, fueron los santos del Antiguo Testamento los salvos de aquel entonces. Si fueron salvos, ¿por qué no fueron al cielo? Porque algo faltaba. ¿Qué faltaba? Cristo muriendo por los pecados de ellos. Y cuando Él murió por los pecados, ahora después pudiera llevarlos al cielo. Entonces la salvación no llegó hasta Jesús. Para mí es difícil llamarlos salvos en el Antiguo Testamento. Estaban ahí esperando en un lugar seguro. Pero mire lo que dice Hebreos 5. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5. Hebreos 5, 8 y 9. Dice así. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por las cosas que padeció. Y siendo hecho perfecto, fue hecho autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Si Jesús es el autor de la salvación, entonces para mí Él vino para traer la salvación. Y Él salvó ellos de sus pecados y cada uno después que le acepte. ¿Cómo? Por fe. Solo por decir, acuérdate de mi reino. No, eso era diferente. Hoy salvación es por fe en la sangre. Entonces, el ladrón no fue al cielo cuando murió. No fue arriba, fue abajo primero. Después de 3 días fue arriba al cielo. Porque se cambió el paraíso de aquel lugar hacia ahí. Entonces para mí es un poco difícil predicar el ladrón en la cruz como un ejemplo de nuestra salvación hoy. ¿Verdad? Porque es un poco diferente. Todavía era Antiguo Testamento. Ninguna parte dice que él estaba confiando en la sangre. Él solo estaba pidiendo a Dios, acuérdate de mí, por favor, no me olvides. Y él no fue al mismo lugar de donde vamos nosotros. Dice la Biblia, por medio de Pablo, ausente del cuerpo, presente con el Señor. En 2 Corintios 5, 8. Entonces, mi pregunta es esto. ¿Eres tú salvo? ¿Vas a ir tú al cielo hoy? ¿Has recibido la sangre de Cristo para ser salvo? Si no, pues tú tienes que venir a Cristo y aceptarle como tu Salvador. Eventualmente, el ladrón en la cruz fue al cielo. Pero era después de este tiempo de estar ahí abajo. Entonces, cuando yo predico la Biblia, yo necesito predicar dispensaciones. Dispensaciones. ¿Por qué? Porque hay dispensaciones en la Biblia. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo las diferencias. Algunas cosas son la misma, pero otras cosas son diferentes. Y yo me gusta estudiar la Biblia y decir, ok, ¿era igual en aquel entonces que hoy? Y a veces no. Entonces es importante que leímos la Biblia y pensamos de lo que digamos. Porque no queremos enseñar falsa doctrina. Y no queremos dar una esperanza falsa. Pensando, mire, si tú solo pides salvación de Dios, Él te va a salvar. Esto no es. Es cuando confiamos en la sangre, confiamos en lo que Él hizo. Esto es cuando somos salvos. ¿Ve la diferencia? Y hoy en día hay algunos que ni idea de lo que he hablado hoy. Y dicen que son pastores. Bueno, yo voy a seguir predicando el evangelio de Pablo, porque eso es el evangelio que salva. Y yo me voy a quedar en la dispensación en que estamos aquí. No voy a ir atrás para agarrar algo y tratar de explicar cómo es hoy según lo que pasó en aquel entonces, porque era diferente. Bueno, espero que fue un estudio bueno, ¿verdad? Yo no quería ir muy largo, pero yo quería ponerte a pensar. Y hay que pensar bien en lo que la Biblia enseña. Y personalmente tiene que pensar, ¿eres salvo? ¿Has confiado en lo que Cristo hizo?
Es común que muchos vienen a Cristo como Él y dicen, oh Señor, por favor, y pidan salvación. Pero si solo vienes de boca y no por fe de corazón, todavía no eres salvo. Porque es creer de corazón que nos salva. ¿Ok? No es solamente de boca. Pero aquel, él solo de boca. Oh, Señor, por favor, acuérdate. ¿Y en qué creía él? Bueno, él creía que Jesús era. ¿Quién es Jesús? Que Jesús era el Mesías. Pero estaba confiando en la sangre de él. Pienso que no. Aunque que ahí estaba la sangre derramada. Era en otra dispensación. Estamos en la dispensación hoy en que estamos y debemos obedecer lo que dice y creer en el Evangelio de Pablo, ser justificado por la fe. Esto es como ser salvo hoy. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por ver este mensaje. Espero que fue una bendición y nos vemos en el otro si Dios permite. Adiós.